Mariana, invitado de lujo, Guillermo Nielsen. ¿Cómo va a estar, Guillermo? ¿Bien? Bien, muy bien. Un gusto saludarte. Un gusto estar acá. ¿Qué números planteaba Mariana complicados? ¿Pasó la tormenta? Es muy interesante lo que dijo ¿Lo de la ella, provincia? Y a mí me parece que hay que empezar a atar cosas, ¿no? Sí. Atar cabos. A ver. Y ella nos dejó picando algo muy importante. ¿Se cumple el déficit cero el año que viene con un contexto y con estos tironeos, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires, y que no va a ser el único? Claro, con el escenario electoral. Con un que todos te van a escenario pedir. electoral, o sea, y ahí hay dos cosas. Por un lado, es si realmente, ante todo, el escenario de déficit fiscal cero, si es suficiente en el contexto de deuda que ha tomado una fuerza inusitada en estos años. Lo que tenemos que pagar. Lo que hay que pagar, y que hay que pagar en algunos casos sí o sí. Entonces, esa es la primera pregunta que me parece que no tiene una respuesta, o la tiene, pero muy solapada en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Claro. ¿No es cierto? Exacto. Entonces, esa ¿es suficiente el cero? Y la otra pregunta, ¿se llega a un déficit fiscal cero? Es decir, ¿el aparato del Estado va a estar equilibrado, va a gastar solamente lo que recauda? En un año electoral. Como En un decís año vos, que electoral donde todos ya te pueden empiezan pedir. esos tironeos, donde Claro. la justicia de darle más plata a la provincia de Buenos Aires y después va a venir, qué sé yo, cualquier otra provincia. Sí. Todos tienen elementos. Pero O la desesperación del resultado. Que por un Claro. resultado decís pongo acá, pongo acá, pongo acá. no, pero a la vez, fíjense una cosa, lo poco que aprendimos de, por ejemplo, la resolución de la crisis del 2002, 2001-2002. Exacto. Porque ahí fuimos rápidamente a superávit fiscal. Fue la forma de empezar a salir. Ahí lo logramos. Ahí lo logramos con muchos Sí, sacrificios, sí, con, sí. en fin, fue un momento muy dramático. Exacto. En esta crisis, que desde el punto de vista inflacionario es peor que el 2002, este año va a tener una inflación mayor que el año 2002, sin embargo, hay una cosa medio pachorrienta de cómo atacar la cuestión fiscal. ¿No? Entonces, me parece que esto es algo que debemos empezar a poner más sobre el tablero, ¿no? ¿Sabemos toda la verdad? Porque viste que Melconian dijo, hay que contar la verdad, no estar especulando con el tema de la elección. ¿Sabemos la verdad los argentinos de lo que nos pasa en nuestra economía o sabemos una parte? No, yo creo que públicamente se sabe una parte. Y hay una parte que está debajo de la alfombra. Y un poco, yo lo que trato de hacer en intervenciones como esta es, si querés, desde un punto de vista, si se quiere, pedagógico, tratando Sí. de ayudar a razonar y a poner ejemplos que nos ayuden a razonar, ver cuáles son los riesgos que enfrentamos en los próximos tiempos. Porque está bien, hay una relajación, bajó el dólar. Bueno, eso te iba a decir, ¿pasó la Bajó el dólar, y tormenta qué o sé no? yo. ¿O dejó de llover? No, dejó de llover. Sí. Dejó de llover a partir de unas tasas muy altas. Y acá tenés el problema entre lo monetario y lo fiscal. Lo monetario tiene una dureza inusitada, yo diría que hasta exagerada. ¿Por qué? Porque tiene que compensar una inacción en lo fiscal. Claro, exacto. No es que no se está haciendo nada. Yo lo que estoy señalando es que no se está haciendo en la proporción necesaria a este fantasma de la deuda que cada vez va a estar más presente en las discusiones económicas de los argentinos. Esto que estaba superado, que creíamos que era una cuestión del pasado y tenía todos los elementos para ser una cuestión del pasado, está volviendo con una fuerza muy grande. Pero te hago una pregunta, y vos tuviste mucho que ver con la baña, la reestructuración de la deuda y todo lo que pasó en algún momento. ¿Es deuda o es emisión? ¿Es deuda como Macri y es emisión como Cristina? Si no, ¿cuál es la salida para una economía sana? Mirá. Porque bajar la inflación en todas partes del mundo o restablecer la economía es doloroso. Y acá le metemos parche, ¿no? Emitimos, pedimos Claro. deuda. No, siempre lo lógico en economía es un problema de equilibrios. Sí. Vos tenés que tener equilibrios. Un equilibrio fiscal, o sea, no podés gastar más de lo que recaudás, o podés gastar un poquito más, pero no demasiado más. Acá hay todo un juego de equilibrios que sistemáticamente los argentinos los rompemos. De distintas maneras. Cristina
llenando de papelitos de colores al Banco Central, Sí. y eso nos ha llevado al problema de las LEVAC. La base del problema de las LEVAC es el pecado original viene de haber llenado el Banco Central de papelitos intransferibles. Claro. Pero bueno, Ya pasó. ya pasó, eso se tendría que haber manejado Exacto. de cierta manera, inicialmente no se hizo. Después, Entonces, deuda, viene la deuda para seguir con el gasto. deuda. Entonces, ¿qué hace el gobierno actual? El gobierno actual dice, no, vamos a hacerlo sobre bases más sanas, vamos a emitir deuda. Pero emitir deuda no, digamos, gobernar no es emitir deuda. Tienes que tener cuidado, hay equilibrios con los cuales vos tenés que estar jugando permanentemente con una sintonía fina. Tampoco se jugó en eso. Claro. 2 años seguidos, la Argentina tuvo el cetro, nuevamente, de ser el primer emisor de mercados emergentes en Wall Street. Cosa que ya nos había pasado antes de la crisis del 2001. ¿Saben por qué Argentina está en el G20? Rosales, Willy. O sea, en los próximos días vamos a hablar mucho del G20. Sí. El G20, Argentina entra al G20 porque había sido, los 2 años anteriores de haber entrado al G20, el primer colocador de deuda en Wall Street. Claro. ¿Te das cuenta? Un país emergente. Entonces, claro, el G7 se amplía al G20 para Claro. tratar de resolver problemas más abarcativos. Entonces, querían tener en la mesa un gran colocador de deuda. Claro. Y ahí viene Argentina. Argentina, lo Ahí viene primero. Argentina. No es porque Argentina sea más grande que España. ¿no? Claro. No, es G20, ¿por qué? Por la interacción entre los países en la economía mundial. Exacto. Willy. Doctor, bueno, la sensación después de este octubre que cierra, bueno, el balance del primer mes del plan de las bandas de flotación parece ser positivo. De todas maneras, uno mira el riesgo país y ahí vemos que, digamos, tan positivo no es. Está Y ahí está en diciendo línea que- con lo que me parece usted dice, que es Exactamente. que Argentina está con un stock de deuda muy alto y eso el fondo lo resalta. Y eso está pesando y lamentablemente, en tanto no se tome una política fiscal más decisiva, Más ajuste, dice usted. más ajuste. Ah, Más mire. ajuste. Tenemos que retomar las enseñanzas de cómo salimos de la crisis del 2001-2002. Exactamente. Y salimos con un ajuste mucho mayor que esto. ¿Y qué, Mire, porque el fondo claro, dice... ¿qué podríamos ajustar? Bueno. ¿no? Porque nosotros decimos, ¿qué No, ajuste? siempre ¿no? hay, siempre hay, pero Ustedes se encuentran el pero lápiz es- rojo. Es un trabajo renglón por Porque- renglón. Claro. Ahora, fíjense ustedes, ¿cuál es el problema de este ajuste? ¿Cómo se llega, en los papeles, por lo menos, cómo se llega al equilibrio cero? Tirándole más cosas, más cargas al sector privado. Sí, Retenciones a todas las exportaciones, exacto. es una forma Sí. violenta. Eliminación de subsidios, esto es que las tarifas sean más altas. O sea, fue un ajuste muy pobre. No fue un ajuste del aparato de gobierno. Fue un ajuste Perdón, que se le tiró que me al meta sector privado. entre los dos. Es un ajuste a los privados, no es un ajuste al sector público. Y tal vez haya que ajustar. Vidal, que recién hablaba Mariana, pidió un ajuste a las legislaturas de 2.500 millones de pesos. Exactamente. Entonces, porque Guillermo, ¿sabes cuál es el problema? Que todos te dicen, con esto no movemos la aguja. Cuando hablamos de los gastos No, de la no. política, cuando hablamos de toda la parte pública, dicen, no, con esto no toquemos nada, Si porque no vos se mueve la juntás aguja. todo, si eso lo replicás en distintas ramas de gobierno, Sí. ahí sí moves la aguja. Ah. Si vos nada más que la legislatura, que eso Bajás está bien, 4 cosas, está bien, claro. Pero esto es un esfuerzo muy grande, hay que tenerlo muy claro, Ujú. porque no hay magia. No hay magia en esto. O sea, es duro. Es duro. Es duro. Es duro, pero bueno, tendríamos que haber tenido en cuenta que esto podía haber sido así de duro cuando estábamos tirando deuda Claro. a rajabonete y quebrando récords. No teníamos ninguna necesidad de ser el primer colocador de deuda en Wall Sí, Street. sí, sí, seguro. Guillermo, Es eso. normalmente cuando se acercan las elecciones, para saber y tratar de especular sobre resultados electorales, uno se dirige o le pregunta a los gurúes, a los Durán Barba o a los encuestadores. Me parece que esta vez la bola de cristal la tienen ustedes, los economistas. Porque casi la única sé. posibilidad que tiene Macri de ser reelecto es si la economía rebota. Es muy poco probable que en una economía en recesión, si las cosas siguen así, haya lugar, por lo menos
la historia indica que es muy difícil que esto suceda. ¿Cuándo va a rebotar la economía de acuerdo al cronograma electoral? Yo creo que esto no le da tiempo. A mí me parece que no le da tiempo al presidente como para mostrar resultados convincentes. La estadística lo ayuda. Por ejemplo, la caída en el sector agropecuario fue muy fuerte. Entonces, con una cosecha más o menos normal, va a haber un porcentaje alto de crecimiento del sector agropecuario. Pero eso no va a compensar la caída en la construcción, la caída en comercio. Todo esto necesita tiempo. Exportaciones pueden ayudar, pero requieren tiempo. No es algo inmediato, salvo en poquísimos sectores que tienen respuesta inmediata. Frigoríficos, por ejemplo. Pero en general son cosas que llevan tiempo. Concretamente, a octubre veo muy difícil. Acá hay grandes velas prendidas a que a mediados del año próximo y de la mano de la cosecha gruesa y de buenos resultados que yo, vuelve la actividad. Se va a querer vender eso. Pero, Guillermo, ahora, ¿se va a sentir en el bolsillo de la gente, claro, los que nos escuchan? Pero No. te pregunto esto, porque si no parece como que uno se preocupa por un resultado electoral y en definitiva no pasa el destino de un país porque gane o no gane Macri. Pero esa es la visión que podemos tener nosotros. El gobierno No, están pensando nada más que el obvio. Y resultado electoral. enfrente la oposición, Cristina Kirchner y Kicillof creen que tienen la solución y ya transitaron. Pero vayamos a algún otro candidato que tome el poder en el año 2019 y que arranca de cero. Que no es Cristina, que tuvo sus 8 años, y no es Macri, que perdió el partido y tiene que cambiar la estrategia y tiene que empatar, le faltan muy pocos minutos y parece que no llega. Interesante. Llega otro candidato. ¿Qué haces cuando tomás la herencia de Cristina más la de Macri? Bueno, va a ser un lindo baile ese. Va a ser un lindo baile. Me parece que eso forma parte de lo que está debajo de la alfombra, ¿no es cierto? La pregunta de recién, ¿sabemos los argentinos dónde estamos parados en lo económico o no lo sabemos? No, no lo sabemos. Hay mucho de esto debajo de la alfombra, pero sería sano que en vez de tener una campaña superflua, una campaña tilinga, de mentiras, de colores y globitos y qué sé yo, tengamos una campaña realmente moderna, como se hace en países europeos, digamos, donde se discuten las cosas más seriamente. Eso yo creo que sería muy útil. No sé si... No tengo demasiadas esperanzas de que vaya a ocurrir eso. Yo tampoco. ¿Por qué? Porque el rostro de la economía que viene no es un rostro agradable electoralmente. No da para enfervorizar a las masas y que todos vayan y pongan el voto por fulano o mengano. Pero este también es un problema nacional, no es un problema de un partido. A esta altura, más allá de lo que Cristina haya hecho, de lo que Macri no haya podido o no haya sabido hacer, más allá de eso, acá hay una cara que no nos va a resultar agradable a todos los argentinos. Guillermo, puntualmente, hoy, bueno, lo que tuvimos en el mes de octubre, que termina hoy, es una caída del dólar cercana al 12%. Sí. ¿Pensás que, y de hecho un consejo para los ahorristas, ¿pensás que el peso va a ser una buena alternativa en lo que queda del año? Mira, acá lo que estamos viendo, sobre todo, ¿sabes qué? En los últimos días, es el inicio de una ola de carry trade, que es muy negativo. ¿Qué es lo que pasó? El gobierno, cuando llega, con el fervor pro mercado, levantó todas las restricciones al ingreso y egreso de capitales, ¿no es cierto? Prácticamente hoy podés exportar lo que fuere y no ingresar las divisas por no sé cuánto tiempo. Esto es muy negativo. Esto es muy negativo cuando vos estás tratando de estabilizar una economía. Lo normal es tener algún mecanismo que te bloquee por 180 días, por un año, el capital que entra, que no se pueda ir. Claro. ¿Qué es lo que pasa? Cuando estás con un acuerdo con el fondo, eso es letra prohibida. Si lo tenías, se la bancan. Ahora, si no la tenías, poner una restricción más es imposible. Es imposible. Pero en este momento, lo que la economía argentina necesita es una restricción a los ingresos de capitales. Ahora,
Ahora. Como inmediato. Necesitas esto inmediatamente y necesitas mayor superávit fiscal inmediatamente. No dentro de 2 años, no dentro de... Exacto. Mariana. Una discusión, Guillermo, que teníamos más temprano es baja, como decía Willy, del 12% del dólar y no se traduce en baja de precios. Claro. Te lo digo en función de la gente de a pie, ¿no? Porque te dice, bueno, bajó el dólar y la verdad uno sin profundizar en la macroeconomía dice, si cuando sube el dólar suben los productos, ¿por qué no bajan los productos? Mira, hay distintas formas de ver eso, pero me parece que tenemos que ir de vuelta al riesgo país. ¿Por qué? Si baja el dólar, si está todo el mundo más contento, todo el mundo más tranquilo, ¿por qué no baja el riesgo país? Porque nosotros seguimos, hoy no se llaman tanto LEVAC, o el problema de LEVAC no es tan grande, se llama más LELIC, etc. Pero hay problemas no resueltos en la esfera monetaria. Entonces, estas cosas, en definitiva, y al ver lo del Banco Central, al ver cuán remolonamente se maneja lo fiscal, vos tenés que los mercados no se tiran de cabeza y no baja el riesgo. Entonces, la baja del dólar se está percibiendo como transitoria. No es una baja sólida. A ver, es una baja para la gente que nos escucha. No es que el dólar va a seguir bajando y va a mantenerse ahí abajo, no. Acá el Banco Central tiene por delante intereses muy altos. Las LELIC, acordate, 72%, ahora están en 70%, en fin, son intereses muy grandes. Eso se llama déficit cuasi fiscal, o sea, es déficit que viene de los instrumentos que usa el Banco Central. ¿Qué quiere decir esto? Más inflación. ¿Cuándo más inflación? No sabemos. Que ya estamos casi no sabemos. en 40 y pico, 50, ¿no? Sí, estamos un número tremendo. sí. ¿Y qué dólar ves? ¿Un dólar de 40? ¿Un dólar por dónde? No, lo que se ve es que no es estable esto. No es estable, sino que en algún momento nos vamos a desayunar con que en realidad hay más emisión vía de no renovación de las LELIC, no renovación del LEVAC, en fin, lo que vos quieras, que va a poner más plata en el mercado y eso automáticamente se va al dólar. Claro, porque ese desequilibrio hoy de la tasa alta, voy al plazo fijo, en algún momento voy al dólar, o sea, no es un problema resuelto. Y fíjate, ¿cuál es el subyacente? Falta de confianza. Sí. Si hubiese confianza, bueno, Cristiano esto no sería Ratazzi, tema. pero Cristiano Ratazzi hoy dijo que los Cristiano mercados Ratazzi, no le creen a Macri. ¿te parece que hay elementos como para desmentirlo a Ratazzi? O sea que eso es, hago lo que hago, no empato el partido. Y se te hace... No, hago lo que hago, no. Si vos haces un ajuste y ese ajuste cae sobre las espaldas del sector privado, si ese ajuste a la luz de la carga de deuda que tenés no resulta suficiente, porque la deuda hay que matarla ya, no vale un superávit a partir del año 2020, que no sabemos ni siquiera, el 2020 es estratosférico para nosotros, no es nada cercano. Vos hay cosas que tenés que hacer hoy y no las estás haciendo. ¿Y hoy qué habría que hacer? Más superávit fiscal. O sea, más ajuste. Pero en la otra orilla. Ajuste, pero un ajuste no para matar al sector privado, que lo estás, ya no ya lo más. estás Obvio, matando obvio. El privado a no. impuestos. Todas las pymes están al borde de la cesación de pagos, tenés problemas en fin, señores, acá necesitamos una discusión seria que hasta ahora no la ha habido respecto al tamaño del Estado y el rol del Estado y cómo lo financiamos. Hasta ahora no lo ha habido. Hasta ahora es todo farra y es todo anuncios de mayor gasto social. Nadie sabe muy bien, nadie ha visto una auditoría de ese gasto social. Claro, una cosa es el gasto Pero social. cada vez que hay una situación de alto perfil delincuencial, todos están recibiendo planes sociales. O sea, se lanzan planes sociales sin asistentes sociales que estén haciendo un monitoreo y nos cuiden los recursos que los argentinos estamos poniendo en una cifra récord de gasto social. Gracias por venir, amigo. No, a ustedes. Un gusto grande, ¿eh? A ustedes. Gracias, Guillermo. Muchísimas gracias. El señor Guillermo Nielsen con nosotros. Vamos a hacer una brevísima pausa y ya seguimos compartiendo la noche.